Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros en el estudio para platicar sobre cómo el sueño americano se convirtió en una pesadilla, la doctora Ana María Aragonés. Ana María es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en migración y doctora en historia. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, encantadísima de estar aquí. Ana María, los dreamers, los soñadores teóricamente, ¿de dónde viene esta palabra? Pues mira, en realidad son algunas de las letras de Deferred Action en inglés, digamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que se va a dejar, digamos, sin deportar a todos estos jóvenes que hubieran llegado a Estados Unidos por debajo de los 16 años, hasta el año 2007, una cosa así, y los que hubieran llegado por debajo de esa edad. Todos esos jóvenes tenían la opción de continuar estudiando, de trabajar, se les ofrecía una serie de beneficios normales para los jóvenes, y entonces estos jóvenes podían estar 2 años y lo más importante, no los podían deportar. O sea, ya ves que hubo muchísimas deportaciones, justamente en la época de Obama, además, o sea, antes, pero también en la época de Obama. Entonces era una cosa muy interesante porque finalmente es de dejar para en stand-by, digamos, la posibilidad de la deportación. Una especie de tregua. Exactamente, que eran 2 años, que se podía renovar cada 2 años, y entonces era interesante en el sentido, si tú mantenías las condiciones, que además eran condiciones re duras, tenían que pasar por una entrevista muy dura, tenían que pasar por una serie de cosas que nunca hubieras hecho nada incorrecto, como pasarte un alto, por ejemplo, cosas de esas, ¿no? Y entonces te daban esta posibilidad por 2 años y se fue renovando, ¿no? Esa era una gran ventaja. Hasta ahora que el presidente Donald Trump anuncia el fin de esta iniciativa. Exactamente, lo cual es una cosa verdaderamente terrible, porque estos chicos se dice que como son indocumentados, claro, ellos son indocumentados, sus papás los llevaron, pues claro que son indocumentados, pero en realidad ellos no han violado ninguna ley, ellos fueron con sus padres. Como menores de edad. Menores de edad, totalmente, porque eran de meses hasta los 16 años, como te comento. Por lo tanto, eso de que son violadores, no. Y hay otra cosa que es muy interesante, porque todos estos chicos, casi todos, terminaron sus años de escuela, porque además eso les permitió continuar. Muchos de ellos están en la universidad, o sea, son gente con calificaciones, altas calificaciones. Entonces, una de las cosas que dice Trump es porque les quitan el trabajo a los americanos, a los estadounidenses, a los trabajadores, lo cual no es así, porque los trabajos que ellos están son calificados. Y estos trabajos, curiosamente, tienen una tasa de desempleo bajísima. Tienen desde el 1.5 a 2%, que es bajísimo, porque no se genera internamente la cantidad suficiente de este tipo de trabajadores. O sea, estamos hablando de que estos jóvenes que tienen o tenían los beneficios de este programa, son gente con estudios calificados y con empleos entonces también calificados. Exactamente, o sea, muchos de ellos están en California, por ejemplo, en Silicon Valley, están en este tipo de centro de la tecnología. Totalmente, ¿no? Además, la cosa era, había la posibilidad de seguir estudiando, cosa que hicieron inmediatamente, o bien te puedes ir a trabajar sin ningún problema, o bien a las Fuerzas Armadas. Algunos se fueron a las Fuerzas Armadas y los otros están, casi todos ellos están en la universidad, en trabajos muy importantes, y entonces en realidad ellos no están quitando el trabajo, al contrario, México se va a enfrentar, Estados Unidos se va a enfrentar a un problema muy grande, se está enfrentando por falta de recursos en ese sentido. ¿Esto no era una iniciativa que estuviera legalizada por el Congreso de Estados Unidos? No, esto fue una cosa que se llama orden ejecutiva. Los presidentes en Estados Unidos tienen esa posibilidad, es algo que se les da, por ejemplo, si ven que tienen una propuesta que no hay manera de que salga en el Congreso, pero que está afectando la economía doméstica del país, ellos pueden ejercer esto y se llama
orden ejecutiva. Bueno, fíjate, si comparamos, Roosevelt en su momento hizo 3,000 órdenes ejecutivas. En realidad, Obama hizo 160, no fue tanto, ¿no? Pero esto es algo que está totalmente permitido y es muy difícil que esa orden ejecutiva la echen para atrás. Por supuesto, el Congreso no la puede echar. El único problema sería si cambia el presidente y el presidente nuevo, claro, está en contra, y entonces lo puede, exactamente. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con Trump? Trump dice que va a retirar esa orden ejecutiva. La retiró, o sea, de hecho la retiró. Y lo que ha dicho ahora es que es el Congreso el que tiene que hacer una ley que sea una alternativa de ley, que sea benéfica o quién sabe, porque uno no sabe, porque precisamente si Obama hizo la orden ejecutiva es porque no hubo manera de hacer una reforma migratoria, que eso es lo que se tenía que haber hecho. ¿De qué universo estamos hablando, Ana María? ¿Cuántas gentes? Mira, son de los dreamers famosos soñadores 800,000. 800,000 que están en el DACA, que se llama DACA, ¿no? Y de estos 630,000 son mexicanos. O sea, es básicamente una medida que afectaría a hijos de mexicanos. Totalmente. O sea, una cosa verdaderamente gravísima. Pues son muchos, son 630,000. ¿Y el resto de qué países son? Mira, parece ser son centroamericanos, haitianos, o sea, hay diversas, ¿no? Pero la mayor parte son realmente mexicanos, ¿no? Son 650. No tengo muy bien el dato, pero sé que centroamericanos hay también y hay de otras nacionalidades. En los estudios que tú has hecho, en tus investigaciones, esos jóvenes, ¿qué ligas tienen con México? ¿Se sienten mexicanos? ¿Se identifican como mexicanos? Fíjate que es muy buena pregunta, te voy a decir por qué. Es muy buena pregunta porque ellos no se sienten mexicanos. Pero es lógico, no es que rechacen México. No. Es que ellos desde pequeñitos están en Estados Unidos, hablan inglés. Muchos son bilingües, eso es verdad. Pero además no han podido venir porque sabían que si venían, pues por supuesto perdían la posibilidad de volver a entrar, que es un drama entrar en las condiciones que los pobres padres tuvieron que entrar. Entonces, claro, ellos no se sienten mexicanos. Para ellos es una verdadera desgracia pensar que los van a arrancar de lo que son sus familias, sus amigos, sus escuelas. O sea, ellos han hecho la vida en Estados Unidos. Entonces, no es que rechacen México, no lo conocen. Y entonces, claro, para ellos es arrancarlos, en caso de que eso fuera, que esperemos, vamos a ver, en caso de arrancarlos de un medio en donde ellos han hecho su vida, trabajan, estudian, tienen familia. Eso es una cosa terrible. O sea, esos jóvenes se tuvieron que educar como indocumentados. Sí, entonces fíjate que ahí hay otra cosa también muy interesante. Mientras están en la claro, exactamente, porque mira, mientras están en la primaria, secundaria y preparatoria, nadie puede darles de la escuela los papeles. Eso sí, nadie lo puede hacer. Entonces, muchos de ellos sabían que eran pues padres, por supuesto que tampoco lo decían, en algunos casos a lo mejor que sí, pero cuando intentaron ir a la universidad se dieron cuenta que no había papeles. Esa fue la gran golpe, me imagino. Algunos sí sabrían, pero otros no sabían. Entonces, claro, ahora están en la universidad y por lo tanto ahora sí se dan cuenta. Y entonces ahora entienden también pues la gran, digamos, tragedia de los padres, ¿no? Tratar de vivir en una situación siempre medio en el limbo, no medio en el limbo, porque no tienes papeles y que ahora te pueden deportar y tratar de que pues los niños no sepan nada para no angustiarlos, ¿no? O sea, para ellos yo creo que también fue una situación, un choque en el momento en que muchos de ellos que no sabían se dieron cuenta que efectivamente son indocumentados, ¿no? No tenían papeles. ¿El gobierno mexicano qué ha hecho, además de hacer declaraciones? Pues declaraciones. Efectivamente, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Muchas declaraciones. O sea, estas deportaciones, no de estos jóvenes, pero hace años,
que empezaron las deportaciones estaba Felipe Calderón, yo me acuerdo, ¿no? Y entonces... Fue presidente 2006-2012. Más ¿no? o menos, había deportaciones. Entonces, lo primero que vino la crisis, se recuerda, la 2007-2008, fue una crisis muy dura. Entonces, claro, empezaron, que ese es el mecanismo que utiliza el país que recibe indocumentados, los deja trabajar, que paguen impuestos, que te hagan todo, pero claro, es una fuerza de trabajo que en el momento que le conviene al país, pues los echa. Y eso es lo que pasó. Entonces yo me acuerdo desde ese momento con los brazos abiertos. Pues, con los brazos abiertos, ¿de dónde? O sea, ¿no? Y en este momento es la misma historia. Entonces, es decir, ellos lógicamente lo tienen que decir, pero sin respaldo. Por ejemplo, hablan de que se les va a dar becas, van a poder continuar en la universidad, se les va a revalidar todos sus estudios. Lo que yo me pregunto, que todos estos chicos que están terminando sus carreras o ya terminaron, que tienen trabajos importantes además, relacionados muchos de ellos con la cuestión tecnológica, la economía del conocimiento, todo esto, ¿dónde los vamos a meter? Es decir, ¿qué es lo que se les ofrece? Realmente no puede ser. Realmente me parece que es mucha retórica, pero sin ninguna base de atrás. O sea, en caso de que efectivamente las deportaciones caminaran, México no tendría posibilidades de realmente recibir y absorber esa mano de obra. Mira, por dos cosas. Uno, dice la universidad. Sí, el mismo Grau está un poco preocupado. El Grau es el rector de la universidad, porque dice, pues se da cuenta que hubo muchos rechazados. Y los rechazados en México no es que sean retrasados o que no tengan... Los rechazados son los jóvenes que quieren entrar a la universidad y no alcanzan lugar. Exactamente, pero hacen sus exámenes y demás, pero son rechazados por el presupuesto. Porque en realidad no hay posibilidades de meter a toda esa gente que quiere, a esos jóvenes, lo cual es una tragedia espantosa, realmente, porque mientras tanto, ¿qué hacen estos jóvenes, no? Bueno, ¿cómo se van a meter en las universidades, en la UNAM, en el POLI, en la UAM, etcétera, etcétera? No hay posibilidades, la verdad, porque los propios ahora rechazados que les llamamos pobres, ¿no? Dicen, bueno, ahora van a permitir que entren y nosotros no, que estamos atrás. Un conflicto en ciernes. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Ana María? Claro que sí. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. En cruce de palabras, conversando con la doctora Ana María Aragonés sobre cómo el sueño americano se está convirtiendo en una pesadilla para los jóvenes migrantes calificados. Ana María, antes de irnos al corte, nos hablabas de las dificultades que muchos de esos muchachos tendrían para poder entrar al sistema de educación pública en el país. Exacto. ¿Y qué pasaría con los empleos? ¿Tendrían alguna posibilidad de ser contratados? Pues fíjate que ese es el otro problema. El problema es que hay una estadística muy clara en donde los profesionistas, es decir, los trabajadores que están, los jóvenes que tienen alta calificación, su nivel de desempleo es mayor que el que tiene baja calificación. Eso te indica que es que en México realmente está, pues eso, con mucha maquila, está con mucha ensamble de las industrias, pero realmente el nivel de lo que hemos llamado economía del conocimiento, la economía digital, nos estamos rezagando de una manera impresionante y es donde estos jóvenes en Estados Unidos están. O sea, hay muchos de ellos, el 30%, que se encuentra en la economía del conocimiento, entonces, desarrollándose de una manera muy importante. Entonces, ¿qué van a hacer aquí, no? El nivel también, ahora se dice que se abrieron, hay 3 millones de empleos, ¿no? Nada más que son de 1 y 2 salarios. Mínimos. Mínimos, que es verdaderamente mínimo. Estamos hablando de $150, $120 al mes. Es una cosa, mira, la diferencia, por ejemplo, por hora, ¿no? Son $7, lo más bajo, por ejemplo, en Estados Unidos, $8, ¿no? Y aquí, ¿cuánto es por hora? Nada, o sea, es al día lo que ganas, ahí lo ganas por hora. Entonces es una cosa verdaderamente terrible, sería terrible, la verdad. ¿Y por qué el presidente Donald Trump quiere deshacerse de esa mano de obra calificada o de esos jóvenes escolarizados? Pues como todas las cosas que ha hecho Trump, ¿no? Son bastante impredecibles, ¿no? O sea, no tiene una lógica detrás. La única lógica, pensando en alguna lógica, si la tiene,
es que en realidad su nivel de aprobación es bajísimo. Entonces, cada vez que pasa alguna cosa, utiliza a los migrantes para reforzar a esa base, ¿no? Esa base justamente que es la que tiene de menos calificación, que además ha tenido muchos problemas. El problema de esta base es que creen que son los mexicanos los que quitan los empleos, cuando en realidad el problema fundamental ha sido la tecnología. Es decir, ellos nos han seguido calificando y por lo tanto, claro, la tecnología está desplazando gente, pero eso no tiene nada que ver con los mexicanos. Pero Trump utiliza a los migrantes como el elemento para reforzar a su base. Entonces, claro, remueve todo, porque claro, pues es un país además de inmigrantes. Tú dices que es una medida que funciona como chivo expiatorio. Así es, así es. Pero no hay los sectores que están siendo afectados por esta medida, ¿no han protestado? Exacto, muchísimo. Mira, hay 15 fiscales en Washington que han puesto una denuncia diciendo que eso no lo vamos a aceptar. Lo mismo ha pasado ahora con California, pero además las grandes empresas, Google, Facebook, todas estas grandes empresas tecnológicas están diciendo, estamos en contra, los queremos aquí porque los necesitan, porque ellos se han dado cuenta justamente de la escasez que tienen para poder continuar con su trabajo. Por lo tanto, todas estas empresas están aplicando, están yendo al Congreso, están mandando cartas, porque todas estas empresas los quieren, porque evidentemente que son digamos, un recurso humano realmente extraordinario, ¿no? Que es una pena que México, pues la verdad es que no los puede recibir. Como retórica sí, porque en realidad nuestro país no tiene las condiciones. ¿Y esas empresas no tendrían posibilidades de contratar, por ejemplo, personal de la India? Claro. Donde también hay una mano de obra muy calificada en el sector de la industria digital. Por supuesto, fíjate, hay un artículo muy bueno en donde te dice que China y la India son ahora los dos países que más recursos calificados envía. Siempre había sido México, pero ahora China, India y en el tercer lugar está México, evidentemente. Pero de todas maneras hay un problema, necesitan más gente. ¿Por qué? Porque China ahora está haciendo una estrategia muy interesante. Lo que está haciendo es, vénganse, los que están fuera, vénganse. Porque claro, está entrando en un desarrollo de economía digital china impresionante y entonces está ofreciendo más salario de lo que están ganando en Estados Unidos para que todos estos que están en Estados Unidos se regresen a China, porque China ahora, pues por supuesto, tiene muchas posibilidades ahora con toda esta situación de Estados Unidos. ¿Cuál sería el plazo, Ana María, para que esos Dreamers salieran de Estados Unidos, para que comenzaran a ser deportados? Pues fíjate que son 6 meses. O sea, lo que él ha dicho, que le da 6 meses y según sus propias palabras, estamos hablando que febrero, marzo del año que viene. Exactamente, marzo del año que viene. Y eso ha dicho que de ninguna manera, porque un poco el problema era de decir, bueno, es que estos tienen ahora las direcciones de todos. Porque, o sea, claro, para entrar en ese programa la gente tuvo que dar su información personal. Que eso fue al principio un poco de los problemas, porque decían, bueno, si yo doy mi dirección y doy todos mis datos, si algo pasa, pues ellos tienen todo. Pues sí, efectivamente, algo pasa, pues ahorita ya pasó. Y tienen todos los datos, direcciones, dónde están, dónde trabajan, cómo se llaman, todo lo tienen. Ahora, hay 6 meses. Según el propio Trump, dice que no se va a deportar a ni uno solo y que se van a esperar estos 6 meses, que a ver qué es lo que pasa en el Congreso. Entonces, ahora el propio Ryan, ¿no?, que es un republicano terrible, que está es el jefe, digamos, de la bancada, ¿no?, muy en contra de los migrantes, pero ahora lo que está diciendo, bueno, lo que pasa es no está tan en contra de los Dreamers porque saben el problema, pero entonces reforcemos la seguridad. O sea, están como tratando de hacer un poco cambalache, ¿no? O sea, y eso no puede ser. O sea, ellos son ellos y lo otro es lo otro. O sea, no se puede hacer como moneda de cambio, sería bastante indigno, ¿no? Se trata la lógica mexicana de una agresión muy fuerte. Total.
¿Ha habido alguna respuesta diplomática por parte de la Cancillería mexicana? Pues está ahora Videgaray, está en Estados Unidos. El canciller, está... pero ¿han hecho algo? ¿Han tomado alguna medida de represalia, de presión? Pues yo no solo no ha tomado medidas de represión, sino que además, por ejemplo, la última situación fue que el embajador de Corea del Norte fue persona non grata y se fue. O sea, en realidad como no hay respuestas, ¿no? Sino al contrario, me parece que cada vez es más subordinación a lo que ellos quieran, ¿no? O sea, no, pues es una cuestión... por ejemplo, dicen, es que la cuestión migratoria es doméstica, ¿no? No, es una política, no, es bilateral, porque son dos, por lo menos son dos países, y está afectando a los connacionales. Por lo tanto, debe ser bilateral, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de decir, bueno, esto tenemos que arreglarlo en el TLC. Por ejemplo, ahora que hay negociaciones del TLC, nosotros vamos a meter la cuestión migratoria porque no podemos permitir. ¿Y se ha hecho eso? No. Por supuesto. O sea, el punto de la fuerza de trabajo sigue por afuera del Tratado de Libre Comercio. Totalmente. Tanto a nivel de migrantes, por ejemplo, que eso es una de las cosas olvidadas que no se debía de permitir, sino de decir, bueno, es fuerza de trabajo, pues como se hizo en el 94, que no se pudo hacer, pero sí se planteó por lo menos un acuerdo paralelo migrante. Claro que no lo aceptaron, porque en parte lo que dijeron, decía los negociadores de ese momento, decían que, bueno, es que querían el petróleo. Bueno, pues ahora ya tienen el petróleo, ¿no? Entonces, pues ya ahora tienen el petróleo y además los migrantes. No, hagamos, por ejemplo, que dicen, no, es que es comercio. No, es fuerza de trabajo igual. Un acuerdo de TLC, un acuerdo del Tratado de Libre Comercio, involucra a recursos humanos, a trabajadores, por lo tanto, eso se tiene que regular también. Y dentro de Estados Unidos, los Dreamers se han expresado políticamente. Impresionante, porque además ha habido una respuesta muy interesante. Por supuesto, los demócratas están con ellos, pero además la sociedad en general ha habido una respuesta muy interesante. Además se mueve en cantidad, o sea, ellos han hecho marchas, demostraciones, están por todos lados, van a los medios. Sí ha habido una gran demostración por su parte, y además los ves, ¿no? Y mucha gente además está apoyándolos en Estados Unidos mismo. O sea, en ese sentido sí ha habido, mucho más que aquí no ha habido nada. Realmente es un poco... ¿Tú dirías que tiene más simpatía que rechazo dentro de Estados Unidos? Pues yo creo que hay una parte, ¿no? O sea, no se puede medir, ¿no? Porque en general cuando se pasan problemas de crisis y demás, como acabamos de pasar, el elemento migrante es el chivo expiatorio siempre, ¿no? Y en ese momento pues tampoco no hemos salido de la crisis, ¿no? Eso te explica, por ejemplo, por qué se salió Inglaterra, el Brexit, por ejemplo, porque el elemento que tocan es migrante. En cuanto dicen, vienen muchos migrantes, entonces Brexit. Marine Le Pen, por ejemplo, no lo ganó, pero ella movía las masas precisamente porque hablaba de migrantes. ¿Y ese universo de los Dreamers qué representa en relación al mundo de los migrantes latinos en Estados Unidos, por ejemplo? Pues yo creo que son muy importantes, fíjate. Yo creo que porque además son como la parte más, digamos, como más, ¿cómo te diré?, fresca, ¿no? O sea, no les importa, son indocumentados y sin embargo están haciéndolo, están luchando, están buscando la manera de llegar al Congreso, están luchando para ver cómo pueden mover todavía más gente, ¿no? Entonces a mí me parece que son la expresión, digamos, más fresca, más, digamos, que te mueve, precisamente son jóvenes, ¿no? Entonces los ves luchando por lo que ellos quieren, no se quieren mover de ahí, van a luchar por quedarse. La verdad me parecen extraordinarios. ¿Y numéricamente qué representan en relación con el resto de los indocumentados? Bueno, ellos son, de los latinos, por ejemplo, pues es lo que te decía, son como 800,000. ¿De un universo total? Pues de 12 millones, por ejemplo, de los mexicanos, los últimos son como 12 millones, ¿no? Pero de los indocumentados se hablaba de 11 millones, que más o menos se han mantenido.
pero 6 millones son mexicanos. O sea, los otros son de muchas otras nacionalidades, digamos, ¿no? De países. Pero mexicanos son 6 millones. De esos 6 millones, pues tenemos, fíjate la cantidad, ¿no? O sea, 1 de cada 10 indocumentados es un dreamer. Es un dreamer, exacto. Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este Cruce de Palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por sintonizarnos y ya saben, los esperamos aquí la próxima semana por Telesur.